Tenés 10 segundos para comprar los que quieras con este carrito. No te compliques por el tamaño. Regala una gift card de Casa Silvia. Estamos, siempre estamos. En la ruta que transitas, en la casa que soñás, en el tren en el que viajás, en la cancha donde alentás. Estamos, siempre estamos. Cuidando a nuestra gente, construyendo comunidad, aportando al mundo que soñás. Estamos, siempre estamos. En cada bolsa, en cada camión, en cada proyecto. Cementos Avellaneda, más de 100 años construyendo futuro. Ponemos en marcha un nuevo episodio de Converso. Como es habitual en estos espacios, esta charla se va a focalizar en conocer algo más de una empresa de Olavarría y de un empresario de Olavarría y más particularmente del rubro de la construcción. Estoy hablando de Visan Ingeniería y está su titular, Ernesto Viñó, con nosotros. Ernesto, gracias. ¿Qué tal, Fabricio? ¿Cómo estás? Un placer. Bueno, igualmente para mí. Un placer tenerte, un placer poder conocer un poco más de cómo, un poco más de vos y un poco más de la empresa. Por ahí son historias que hay que llevarlas juntas de alguna manera. Está bien. Ingeniero. Ingeniero de construcciones, recibido en Olavarría. Ajá. ¿Qué te llevó a la ingeniería? Mirá, no sé si fue medio casualidad o qué, pero en realidad, bueno, yo soy nacido en Azul. Uh-huh. Hice mi colegio primario en la escuela normal, mi colegio secundario en la Escuela Nacional de Comercio, y bueno, orientado al comercio. Porque en ese momento la realidad es que mis viejos eran laburantes y yo no sabía si iba a poder seguir una carrera universitaria. Cuando estoy por terminar el secundario, las posibilidades que tenían mis viejos de poder hacerme estudiar, ayudarme con el estudio en realidad, era o quedarme en Azul, que estaba agronomía, o venir a Olavarría, que estaba ingeniería y economía, ciencia económica, se había ido ya, se estaba por ir a Tandil. Y bueno, y ahí arranca mi posibilidad, que yo no quería ser ingeniero agrónomo, me empezó a picar el bichito de la ingeniería en construcciones, siempre orientado a eso. Y bueno, así arranca mi vocación por la ingeniería. O sea, un poco medio a la fuerza. No tenía muchas opciones. La realidad es que por mi situación económica, las de mis padres, por supuesto, no tenía muchas más opciones y la verdad que di en lo cierto porque me encanta la ingeniería. Me quedo un segundo con esto. Sí. Una familia con pocas posibilidades, pero empujando a su hijo al estudio. Totalmente. ¿Por qué eso? Mis viejos unos genios. Porque ellos no tuvieron la posibilidad de estudiar. Y querían que alguno de nosotros pudiera estudiar. Mi hermana estudió profesorado en Azul y bueno, y pudieron mandarme a mí a Olavarría con mucho esfuerzo, la verdad. Yo les agradezco a mis viejos el esfuerzo que hicieron para poderme hacerme estudiar. Realmente. ¿A qué se dedicaban esos padres? Mira, mi viejo carpintero, mueblero, tenía una mueblería con los hermanos. La familia Viñó en Azul es sinónimo de carpinteros. Había 4 o 5 hermanos que eran carpinteros. Mi viejo dirigía la mueblería. Y bueno, carpintero. Después hizo de todo, porque la verdad que mi viejo es un genio. En ese sentido, muy trabajador, muy emprendedor. Con mi vieja, una tana no nacida en Italia, pero hija de italiano, emprendedora, tremenda, con un empuje que lo mandaba a mi viejo para adelante, terrible. Entre los dos
realmente, ¿viste? Un ejemplo de vida, realmente. ¿Emprender y empujar son conceptos que entraron después en tu vida? Sí, la verdad que sí. Yo creo que nací con el espíritu, más que nada de mi madre, que era mucho más emprendedora. Mi viejo acompañaba, pero mi viejo un tipo muy laburador, pero la que tenía la fuerza era mi madre. Ella tenía una peluquería, después tuvo almacén, tuvo venta de zapatillería, calzado. O sea, eran muy, muy emprendedores los viejos y buena gente, principalmente buena gente. ¿Esa hermana que mencionaste fue la única hermana? ¿Hubo más? La única hermana fallecida a los 39 años, lamentablemente muy joven. Sí, uno la extraña, la verdad. Pero bueno, es la vida. Sí, única hermana. 2 hermanos. A ver, más allá de la poca distancia y el acortamiento de la distancia entre Azul y Olavarría, ¿cómo fue esa experiencia universitaria acá en la ciudad? ¿Cómo la llevaste? Arrancamos, arranqué viajando porque en ese momento teníamos curso de ingreso. Y era, o sea, entrabas o no entrabas. En el momento que yo empecé, había curso de ingreso. Entonces yo le dije a mi viejo, vamos a hacer una cosa, no vamos a alquilar nada. Voy a viajar todos los días, así que hice un sacrificio importante, viajando todos los días, hasta que entré. Una vez que entré, salimos a buscar para vivir acá en Olavarría. O sea que el primer tiempo del curso de ingreso lo hice viajando. Mi viejo, me acuerdo que me esperaba con un plato de comida a la noche, esperándome para que yo le contara cómo me había ido, y a las 6 de la mañana tomaba el colectivo para venir y estaba, me acuerdo que con mis amigos que teníamos en ese momento en el curso de ingreso, nos compramos fiambre, pan y nos íbamos a la plaza a comer. Porque no teníamos muchas posibilidades, la verdad. O sea, una familia trabajadora, no con carencias, pero justito, o sea, no sobraba mucho. La realidad que es eso. Sí, bueno, es la realidad de gran parte de la sociedad argentina que accede a la universidad pública con esfuerzo, ¿no? Claro, con esfuerzo, sí, la realidad es esa. ¿Y qué Olavarría viste en ese momento? Porque, a ver, más allá de que Azul y Olavarría siempre fueron ciudades... En ese momento Olavarría era... Azul en ese momento era superior a Olavarría. Era otra ciudad Azul. Y veníamos a Olavarría y nos encontramos con una ciudad muy pujante, siempre fue muy pujante, pero distinta. Nos gustaba Olavarría, siempre volvíamos el fin de semana Azul, pero siempre lo que nos llamó la atención el empuje que tuvo Olavarría, la verdad. ¿Y de la universidad de esos años? Y bueno, la universidad... ¿Universidad o centro? No, ya era universidad. Ya era facultad, digamos. Sí, ya era facultad. Sí, ya era facultad. Sí, la universidad arrancó con un edificio chico, que es la parte principal. Era muy chiquita la universidad. En ese momento íbamos al aula magna de la escuela industrial, el curso de ingreso, y la mayoría de las materias las teníamos ahí abajo en el aula magna, en el sótano del colegio industrial. Y el edificio que empezaron a hacer después en la facultad, bueno, la facultad era muy chica. Bien, la verdad que fue una experiencia muy linda, muy linda. Conocí mucha gente muy valiosa, muchos amigos de Olavarría, ya empecé a conocer gente de Olavarría. El olavarriense es muy, muy amigable, muy, muy buena gente. La verdad que nos aceptó enseguida. Y bueno, en ese momento estaba la pica azul de Olavarría, que era muy tonta en realidad, pero primero nos decían, bueno, uruguayo, el eterno tema uruguayo, pero bueno, nosotros le decíamos uruguayo a los olavarrienses y ellos nos decían uruguayo a nosotros, pero la realidad es que fue una experiencia muy buena. ¿Y en qué momento empezaste a sentir que esa carrera que era por necesidad, por posibilidades reales, empezaba a hacerte tuya? ¿Empezabas a sentir a la ingeniería como tuya? ¿Qué fue en qué momento crees que pasó? No, en realidad, al principio me costó bastante la carrera, porque en realidad yo hice un secundario orientado a la parte comercial. Entonces, cuando empezamos con las primeras materias de ingeniería, análisis, toda esa materia, nunca habíamos visto nada en el secundario, a diferencia de los chicos compañeros del curso de ingreso que iban al industrial acá en Olavarría o a bachiller, que tenían algo de esos conocimientos. Nosotros nos costaba, los que veníamos de la parte comercial, nosotros tenemos matemática financiera. Sí, porque uno imagina, ¿no?, que cuando
como lo describiste, que fue una carrera que era la que se podía, después la vocación hay que encontrarla en algún momento, o hay algo que pasa en algún yo momento. sabía que a mí me gustaba, todo lo que era relacionado a la construcción me gustaba, porque yo de chico lo acompañaba a mi viejo a las obras. Él era carpintero, entonces íbamos a las obras. Y a mí me gustaba eso, me gustaba. Yo lo ayudaba. De chico siempre mi viejo le gustó llevarme a la obra. Bueno, veía un poquito relacionado. El tema construcción siempre me llamó la atención y me gustó. Entonces, cuando empecé a ver, en especial las materias más directas de la parte de construcción, es cuando me empezó a picar el bichito que me gustó. Bien. ¿Y por qué fundar Visan? Mira, en realidad Capaz que me salteó varios pasos, pero después en todo caso volvemos para atrás. Te cuento, en realidad yo me recibo, entro a trabajar en una empresa olavarriense, la empresa Filippi, y bueno, empezamos a hacer un programa de viviendas para el Banco Provincia. Pasó más o menos 1 año y medio, 2 años. Entra el ingeniero Sansimoni, que era compañero de estudios mío, Jorge Sansimoni. Entra a la empresa también Filippi. Después la empresa le empieza a ir no tan bien. Nosotros veíamos que nos íbamos a quedar sin trabajo por ahí. Y decidimos abrirnos por cuenta propia. Abrimos una oficina. La primera oficina la tuvimos en la calle Brown, enfrente del Parque Mitre, una oficina chiquitita. Y ahí éramos Viñó y Sansimoni, sociedad de hecho. Éramos 2 ingenieros con ganas de trabajar, que me acuerdo que recorríamos las obras con una motito. Teníamos una motito entre los 2 y recorríamos la obra en motito. ¿En qué año? Y año 89, 88. Año 88. Bueno, después surge la posibilidad que empezamos a trabajar, a hacer obras particulares, surge la posibilidad con un cliente que teníamos, Tito Das Viña, que nos hace ingresar, tuvimos la suerte de poder ingresar a poder competir y cotizar en Fábrica Loma Negra, con la parte de ingeniería de Fábrica Loma Negra. Bueno, ahí empieza, resulta que ahí como sociedad de hecho no era tan fácil poder cotizar, tuvimos que armar una sociedad. Y ahí nace Visan. Visan es Viñó y Sansimoni, por eso es Visan. La palabra Visan, ingeniería, Viñó y Sansimoni. Bien, o sea que fue la necesidad de jerarquizar la empresa para ir a trabajar en Loma Negra. Claro, para ir a trabajar en Loma Negra. ¿Y qué trabajos concretamente es en esa Loma Negra? De todo, en Loma Negra hicimos de todo. Un montón de obras. Fue el paso inicial de Visan, la verdad que el empuje que nos dio trabajar en la fábrica fue muy grande. Me acuerdo que las primeras etapas las hacíamos, yo tenía un Fiat 1500, un Dodge 1500 y mi socio Jorge tenía un Citroën. Y llevábamos la gente en el Dodge 1500 y en el Citroën. Íbamos hasta la puerta de Loma Negra, la gente se bajaba, pues nosotros no podíamos entrar con esos autos. Era muy cómico, la verdad. Y bueno, así fueron los inicios de Visan Ingeniería. ¿Y esa sociedad se mantuvo en el tiempo? ¿Cuánto tiempo? Se mantuvo en el tiempo hasta el 2001. En 2001 tuvimos muchos problemas económicos, o sea, teníamos muchísima obra, estábamos haciendo montones de obra. Estábamos trabajando en la fábrica La Malí. Loma Negra empieza a tener problemas con los pagos, pasa de pagar a 30 días a pagar a 180 días, y la verdad que eso nos provocó un desfasaje económico, y teníamos mucha obra, estábamos haciendo banco en Pinamar y Mar de Ajó, estábamos haciendo una sucursal de Camusi en Punta Alta, y la realidad que nos provocó problemas económicos, y ahí me quedo yo solo con la empresa. Yo no quería que se fundiera la empresa porque era mi sueño y era mi sostén. Y bueno, y ahí me quedo solo. Sigo yo solo con Visan Ingeniería. Del 2001 a la fecha, con mucha ayuda de mi familia. La realidad es que mi señora también se había quedado sin trabajo en ese momento, en el Banco Olavarría, un poco antes se había quedado, así que ya se vino a trabajar conmigo. Y bueno, así pudimos remontar. El 2001 fue dificilísimo. Me acuerdo que estábamos haciendo unos bancos, Río, en ese momento, Banco Río. Estábamos haciendo uno en Pinamar y otro en Mar de Ajó. Nosotros estábamos terminando el banco y estaba el corralito. Y la gente haciendo cola. Nosotros salíamos de la obra, estábamos por abrir, y la gente nos pateaba los cajeros automáticos
a ver si había plata. Y nosotros le explicamos, no, estamos en obra. No había manera. Fue muy difícil. Ujú. La verdad Ahora más luego por ahí Sí. entro en los momentos de crisis que tuvo que sortear la empresa y podemos hablar bien. un tanto más largo y tendido de eso. Mencionabas estar trabajando en la Malí en ese momento. Estaban haciendo trabajos concretos en lo que era la ampliación de la Sí, fábrica. La ampliación de la fábrica. La Ujú. fábrica nueva. La fábrica nueva. Sí. Hicimos mucho. Hicimos la planta de la tolva de girasol, hicimos todas las subestaciones. Trabajamos para las empresas contratistas. En ese momento ABB era la empresa eléctrica. Nosotros le trabajábamos a ellos. Le trabajamos a Hostif. O sea, éramos subsidiarios. Las empresas de la barría no éramos directos. Claro. Pero nos contrataban las empresas contratistas directas de Loma Negra, nos contrataban para que nosotros le hiciéramos trabajo a ellos. Pienso, me quiero quedar un poco en Sí. el anecdotario de los orígenes, ¿no? La motito para recorrer obras. Digo, ahí aparece otra vez el empuje y la garra, porque Sí, había sí, que sí, laburar con sí. ese empuje que te iba llevando, ¿no? Sí. ¿Recordás cuál fue la primera obra de ese par de ingenieros que tenían la oficina en Creo que la primera obra, me quiero recordar, fue, sí, una de las primeras obras fue la Casa del Crédito. La estructura de lo que es hoy la Casa del Crédito. La estructura de los depósitos de enfrente sobre calle Colón. Esas fueron de las primeras obras que recuerdo. Y también cotizábamos para la Municipalidad de La Barría. Ujú. Con Viñó y San Simoni también, porque para la Municipalidad no había impedimento. Ujú, Podíamos cotizar. ujú. Sí, me acuerdo que obritas chiquitas arrancamos muy de abajo, la verdad, muy de abajo. ¿Y el salto qué lo provoca? ¿Loma Negra los hace Loma saltar Negra. en calidad y en cantidad? Sí, la verdad que trabajar para Loma Negra fue nuestro salto que pudimos empezar a crecer. Ujú. Y ahí ya podíamos empezar a pensar distinto, a poder cotizar para distintos clientes. O sea, Loma Negra nos da el empujoncito para empezar a crecer como empresa. Ujú. ¿sí? Y empezamos a hacer obras más grandes. O sea, obras de hormigón importantes. Loma Negra siempre tenía obras importantes. Ujú. Yo, quien por ahí ha entrado en la página web de la empresa y hay algunos edificios hechos y demás, algo ya narraste, ¿no? Pero hay cosas grosas hechas por Visan. Sí. Hemos hecho obras importantes, sí. Yo me siento orgulloso de las obras que hemos hecho. La otra vez mirando un poquito el listado de todas las obras, la verdad que recordaba y le mostraba a mi hijo, porque mi hijo era chico cuando empezamos a trabajar nosotros. Bueno, chico no, era muy menor. Y me decía, papá, mirá qué obra. Y como que él se sorprendía del listado de obras que yo le decía, y la realidad que sí, que yo me siento orgulloso de las obras que hemos hecho. ¿Cómo, a ver, qué estilo de trabajo, qué forma de trabajo hace que la empresa que haya crecido, se haya consolidado y hoy tenga el renombre que tiene? ¿De qué forma definís la forma de trabajar que tienen para que ellos se logren? A ver A ver, ¿en qué sentido me A ver, decís? ¿Qué valores tiene la empresa a la hora de trabajar que hacen que se vaya consolidando y Los tenga el nombre que valores, tenga? O sea, no, en realidad lo que buscamos nosotros siempre es que el grupo de trabajo sea compacto, buena gente. O sea, en realidad la obra te la hace la gente. La gente, capital humano, lo que tenemos, siempre fue importante decidir. La gente que estuvo conmigo, los ingenieros que trabajaban conmigo, los maestros mayores de obra, siempre hemos tenido gente, muy buena gente. En realidad hemos trabajado siempre en equipo. Yo siempre me acostumbré a trabajar en equipo. No fui un tipo que hay que hacer esto y se hacía. No, siempre en conjunto, en reuniones, se diagramaba cómo se iba a trabajar. O sea, yo creo que la esencia de Visan es haber sabido trabajar en equipo, haberme sabido rodear de gente inteligente y gente buena gente. Yo siempre valoré eso. Uh-huh. Sí, porque pienso, la diferencia de diseñar un banco a diseñar un anexo de un hospital a pasar a diseñar... Sí, en realidad nosotros, la parte de diseño, no construir, siempre perdón. Claro, nosotros construíamos, pero construíamos sobre proyectos que hacía el mismo cliente. O sea, un banco ya venía con el pliego armado, pero bueno, son distintas, sí, son distintos.
nos orientábamos distinto, teníamos equipo de trabajo para la fábrica, un equipo de trabajo, para lo que era banco, otro equipo de trabajo. Eran distintos. Y ciudades totalmente distintas una con la otra. Sí, hemos hecho, en un momento nos orientamos a trabajar, quisimos salir afuera bastante y yo tenía, la anécdota es cómica en el sentido que tenía 2 amigos, compañeros de estudio de La Barría, que se fueron a vivir a La Rioja y trabajaban en fábricas allá y llegaron a ser gerente, uno en Editorial Estrada, otro en Tetra Pak. Y un día me llamaron y me dijeron, Ernesto, queremos que vos nos hagas la casa. La casa en La Rioja. Y yo, pero ¿cómo te voy a hacer la casa en La Rioja? Sí, queremos que nos haga la casa en La Rioja. Bueno, empezamos a trabajar sobre el proyecto, qué sé yo, fuimos a hacer la casa en La Rioja. Y la realidad es que nos fue muy bien. Y estando allá, la verdad que la idea era quedarnos, porque en ese momento La Rioja estaba con Menem en el gobierno y estaba creciendo de una manera tremenda. Y había un parque industrial muy importante. No se nos dio habernos quedado allá, pero la verdad que hubiera sido muy importante. No se nos dio por distintas circunstancias. Pero, bueno, así cosas dispares. Pero como quedarse allá significaba radicar la empresa allá o seguir trabajando. No, seguir trabajando, seguir trabajando. Lo intentamos, pero cotizamos un par de obras grandes que si la hubiéramos, no las ganamos por muy poco monto. Yo creo que si hubiéramos ganado, creo que una subsidiaria de Visan hubiéramos tenido en La Rioja. No sé si estaríamos hoy día, pero en ese momento La Rioja era muy pujante. Las casas a esos amigos sí las terminaste. Sí, las terminamos y quedaron muy bien el día de hoy, que están agradecidos con las casas. Sí. Claro, porque, digo, ahí pienso Aunque te parezca mentira, llevamos toda gente de Olavarría a trabajar a La Rioja. Aunque te parezca mentira. Mirá que son 1.200 kilómetros de distancia. Llevamos yesero, carpintero, todo de Olavarría. ¿Y por qué razón eso? Porque en Olavarría hay excelente mano de obra y en La Rioja no había buena mano de obra en ese momento, la verdad. No podíamos conseguir un oficial albañil, oficial especializado no. Llevamos todo de acá, todo. Llevábamos los muebles armados por los carpinteros de Olavarría, los llevábamos armados a La Rioja, aunque te parezca mentira. O sea, a La Rioja llevamos todo olavarriense. Pero porque nos parecía más fácil y mucho mejor mano de obra. Los riojanos pegaban la vuelta porque allá yeso tradicional no se hace por el calor, pero nosotros hacíamos las paredes de yeso, el fino de yeso, el cielo raso de yeso. No se hacía, allá era todo losa, nosotros hacíamos teja. Viste que en Olavarría la teja en su momento fue una explosión. Hacíamos teja en La Rioja, ¿no? Y bueno, la verdad que techista de Olavarría, plomero de Olavarría, yesero de Olavarría, oficial especial de Olavarría, alquilábamos una casa, lo llevábamos allá y la verdad que nos resultó muy bien en el día de hoy que las casas están impecables. Pienso lo que ha ido variando con el correr de los años en la industria de la construcción, digamos, ¿no? Cambian sentido? Modas, estilos, Y materiales. y, por ejemplo, ¿Cómo hoy, se adapta una empresa a todos esos cambios? No, bueno, uno se tiene que ir adaptando y ir estudiando las distintas. A mí me encanta todo lo que es modernidad y todo lo que es obra en seco, por ejemplo. Yo soy un enamorado, yo creo que eso ha venido para quedarse y se va a imponer en algún momento. Todavía no está impuesto totalmente porque la gente por ahí ve un poquito de recelo todo lo que es obra en seco, pero la obra en seco es muy importante. La obra húmeda tiene muchas complicaciones y cada vez más porque los materiales son cada vez más distintos. O sea, yo creo que la obra en seco y todo lo que es modernidad en la construcción ha venido para quedarse. No me acuerdo qué me preguntaste. No, en realidad cómo es la adaptabilidad, cómo se trabaja, cómo se va adaptando a esas realidades. Nos encanta, bueno, con mi hijo ahora en la empresa, que él es un enamorado de esas cosas, de todo lo que es rápido y en seco. Bueno, lo estamos tratando de imponer en la empresa, lo estamos usando muchísimo. Y ahí estás dejando otra puerta para indagar un poco más. O sea, de esa sociedad con San Simoni terminó siendo ahora, sí, Visan, una empresa netamente familiar. Netamente familiar. ¿Cómo la desarrollan? ¿Cómo están trabajando en ese sentido? No, en ese sentido, mirá, mi hijo se sumó en la pandemia, se sumó a la empresa. Él había estado trabajando en empresas en Buenos Aires, empresas grandes en Buenos Aires. Se recibió y se quedó unos años, porque yo le dije,
la verdad. Crecé y hacete en Buenos Aires, no vengas enseguida. Y bueno, sirvió mucho. Después tuvo 1 año y medio en Australia haciendo una experiencia de vida. Se fue con su pareja y bueno, y la pandemia lo trajo de casualidad porque había venido y se tuvo que quedar por la pandemia y ahí ya se sumó a Visan hasta el día de hoy que está con nosotros. Mi señora que está en la parte administrativa, que me ayuda mucho, y después distintos colaboradores. Ujú. Mi hija más grande que estuvo trabajando con nosotros también, que es licenciada en turismo, que como te contaba fuera de cámara, tengo 3 hijos. En realidad mi familia se compone de 4 hijos, mi señora. 3 de ellos, el más chico es arquitecto, la segunda mujer es Sofía, que es licenciada en tecnología de alimentos, la más grande es licenciada en turismo, y ya te digo, por ahora están haciendo experiencia de vida en Australia. Esperemos que algún día los volvamos a sumar acá a Olavarría, yo creo que sí. Pero bueno, por ahora está mi hijo conmigo y así se desarrolla la empresa. Ujú. Con más ingeniero, con Sí, por personal supuesto, a cargo. pero con concepto familiar. Concepto familiar. Es una empresa netamente familiar. Hoy día sí, es netamente familiar. Ujú. Me interesó algo que quiero, lo charlamos en la previa, pero quiero que quede expuesto. A ver. Cuando decidiste no crear un monstruo, dijiste, armar una empresa grande y crear una empresa por ahí más mediana, ¿por qué esa decisión de que Visan no sea un monstruo y por ahí sea una empresa mediana, como vos mismo la No te definiste? sabría explicar, pero nunca me interesó las grandes, por la razón que como yo viví la época del 2001 y en ese momento teníamos mucha cantidad de gente y teníamos mucha cantidad de obras, quizá esa experiencia me marcó a fuego. La realidad que yo creo que fue por ahí que no quise tener mucha estructura, porque como te decía fuera de cámara, también cuando vos tenés mucha estructura también necesitas mucho trabajo y la Argentina es muy variable, Entonces, es más fácil tener una estructura chica y crecer con gente, con subcontratistas, no con gente propia, Ujú. que tener gente propia, mucha cantidad, y después cuando no hay tanto trabajo, te agarra la desesperación porque no podés mantenerlo. Ujú. Entiendo. Entonces, yo me gusta más la empresa elástica, no sé si me explico. La empresa que de tal manera que es chica, pero con capacidad que puede crecer y puede achicarse. O sea, con los vaivenes de la economía de Argentina, yo creo que una empresa elástica sí se mantiene en el tiempo. Ujú. Quizá me marcó a fuego el 2001. El 2001 fue el riesgo de que se cerrara, de No, pararlo. sí, totalmente. Al punto tal que la verdad que yo tengo que agradecer a los proveedores míos de toda la vida que me bancaron y me dijeron, Ernesto, seguí adelante, porque yo tenía mucho trabajo, pero en un momento se empezaron a caer los cheques por falta de ingreso de pagos. Como te dije, el desfasaje de pago que tuvimos fue mortal, en el sentido de que no podíamos cubrir los cheques. Me reuní con la gente de los bancos, me reuní con todos mis proveedores y llegamos a un acuerdo que todos nos bancaron, desde firmas importantes como Busí, como Casa de los Cristales, como un montón de proveedores locales que dijeron, Ernesto, seguí adelante, te vamos a bancar, vamos a esperar que recuperes los cheques, y así fue. Así salimos con ayuda de todos, la verdad. Entonces eso me marcó a fuego, la realidad que fue eso. Eso es lo que me hace hacer una empresa, como te vuelvo a decir, en este momento me salió elástica en el sentido que tiene capacidad de achicarse y de crecer. Se entendió perfectamente. Y esos proveedores locales que te dieron el crédito y el crédito me refiero en la apuesta de seguir adelante y no exigirte y por ahí darte tiempo, también en el 2001 estaban golpeados, no eran proveedores locales que la estaban pasando No, maravillosamente estaban bien. todos estábamos golpeados, Claro. pero eso fue lo grande de ese momento. La realidad es que nos dieron una mano todos. ¿Fue la crisis más importante que te tocó atravesar? Sí, sin duda, sí. Ya te digo, mirá, me bancaron hasta los proveedores que teníamos en Pinamar y Mar de Ajó. La gente que estaba en Pinamar y Mar de Ajó eran empresas grandes. De Vito, había un corralón muy grande en Pinamar, que se le cayeron los cheques nuestros. Pero yo fui y hablé uno por uno con toda la gente que se le caían los cheques nuestros. Y le dijimos, nosotros estamos trabajando.
vamos a ahorrar las deudas, vamos a levantar los cheques, y la realidad que era eso. Nosotros estamos con mucho trabajo, pero no teníamos ingresos, o sea, porque el desfasaje lo tuvieron todos, los bancos también. El Banco Río también en ese momento también tuvo dificultades para abonar los certificados. Pero yo sabía que con mucho trabajo teníamos a Camus y teníamos empresas importantes que en ese momento les iba muy bien. Y bueno, gracias a la cantidad de trabajo que tuvimos en ese momento, era muy raro, era muy loco. El 2001 fue de los años que más trabajo tuvimos, pero más dificultad económica tuvimos también. ¿Y cuánto tiempo tardó en recomponerse? ¿Cuándo decís, te aliviaste, que dijiste? Sí, 2003 ya empezamos 2002, fines del 2002, 2003 ya empezamos a encauzar nuevamente, a estar mucho mejor económicamente, ya se empezó a calmar la Argentina también, o sea, en realidad... Fue un cimbronazo corto dentro de todo, duro pero corto. Duro, corto, porque fue muy raro, porque había mucho trabajo, había mucho movimiento, había mucho consumo, pero fue un lío total, la gente con el famoso corralito, la verdad que fue un momento muy difícil para Argentina. Y ahí la simultaneidad de obras y la simultaneidad de personas que debían pagar. Yo sabía que la manera era tener muchísima obra, claro, mucho trabajo. Bueno, fue el momento que más obra tuvimos y en distintos lugares. Tuvimos bancos en Trenquelauquen, banco en Deró. O sea, agarraba toda la obra que podía yo decía, bueno, con volumen no teníamos gran rentabilidad, pero lo que nos iba a salvar era el volumen de obra. Por eso te digo que en ese momento crecimos como empresa con mucha cantidad de gente, pero la rentabilidad no era gran cosa. Entonces, ¿qué me decía la situación en ese momento? Volumen de obra, la suma de todo me iba a ayudar a levantarme. Y creo que no le erré. Me costó mucho, la verdad. A ver, sin politizarla la pregunta, pero sí, ¿qué es para vos la obra pública como empresario? Para mí la obra pública es fundamental. Para el crecimiento de un país, la obra pública para mí es fundamental. En realidad nosotros estamos muy acostumbrados a la obra pública, no la obra pública que hubo en un momento, o sea, está mal vista la obra pública, porque se cree que la obra pública es todo coima, todo arreglo entre empresarios. La realidad es que nosotros la obra pública en Olavarría no es así, o sea, nos conocemos todos los empresarios de Olavarría, cotizamos, es muy sana la competencia, acá hay que ganarla la obra, acá no hay arreglos posibles. En Olavarría, digo Olavarría o Azul o los lugares que uno cotiza obra pública. Una cosa es a nivel nacional las grandes empresas, que en su momento fue real lo que pasó, nadie puede escapar de eso, está mal vista porque la mayoría de la gente cuando dice obra pública se cree que es todo arreglo, y la realidad es que no es así. Y el crecimiento de una ciudad lo hace la obra pública. La realidad es que el empuje, una ciudad como Olavarría, que es una gran municipalidad, tiene muchos ingresos, cuando la obra pública nacional anda bien, a Olavarría le va bien. Entonces, ¿qué queremos los que estamos en Olavarría, o los olavarrienses, o los olavarrienses por adopción, como el caso mío? ¿Qué queremos? Que la obra pública crezca para que a Olavarría le vaya bien. O sea, sos un convencido que tiene que existir y el Estado tiene que hacer obra pública. Sin duda. Este es un momento, yo creo, bisagra, que me gustaría que el presidente cambiara su forma de ver la obra pública. Yo creo que es fundamental que empiecen a ver la obra pública como crecimiento para el país en general, rutas, hospitales, escuelas. Eso es fundamental. Son obras que el privado no las hace. Bueno, ahora por ahí con el sistema de peaje puede llegar a mover un poco, pero la obra pública, ¿quién va a hacer hospitales? ¿Quién va a hacer escuela? No es rentable. Entonces, si no la hace el Estado, no la hace nadie. Entonces, no hay manera que no exista la obra pública. La obra pública es fundamental. Es fundamental. En un país, en donde sea, en una municipalidad, en donde sea. El crecimiento de una localidad, de una provincia, de un país, sin duda. No, yo soy
defensora a ultranza de la obra pública. Ujú. ¿Y qué te pasa cuando, te ahondo en esto, qué Sí. te pasa cuando ves que empieza a salpicarse la denuncia de corrupción, el robo, el tongo? Es que en realidad no tiene nada que ver una cosa con otra, porque si la obra pública está bien encaminada y bien controlada, no hay lugar para el tongo, no hay lugar para eso. O sea, la realidad que en un momento tuvo mal vista, bueno, tendrán que pagar lo que hicieron, lo que se hizo mal, pero bueno, que se haga borrón y cuenta nueva, que se controle más y que vuelva a salir la obra pública. O sea, es importantísimo, es importantísimo. Y has trabajado en distintos municipios. Siempre que Sí, sí. trabajaste obra pública en distintos municipios te encontraste con lo mismo que en Olavarría, es decir, transparencia, ir a pelear la Sí, obra yo con la ponchas verdad claras. sí, no, nunca, no puedo decir nada. He trabajado en municipios como Las Flores, en Raos, he trabajado en Azul, en Tandil, Olavarría. La verdad que en todos yo no puedo decir nada, Ujú. realmente. He visto transparencia. Una cosa es a nivel nacional, los grandes arreglos, por ahí en obras muy, muy grandes, las empresas grandes, pero a nivel municipio, mucho más, las obras son más chicas, nos conocemos todos, o sea, es mucho más sencillo de controlar. Eh, yo creo que tiene que volver, y yo creo que el empuje de un país lo da la obra pública, Ujú. honestamente. Ujú. Y la obra pública mueve todo. Vos imaginate, vos hacés hospitales, hacés escuelas, movés cuántos rubros de empresa, ¿qué es lo que está faltando ahora? ¿Por qué las empresas no hay consumo de elementos de construcción? O sea, el empuje grande lo da los barrios, no hay barrios, no hay barrio de vivienda, la necesidad de vivienda que hay. En su momento, acá en Olavarría mismo se hizo mucho barrio de vivienda, hoy no hay, pero no hay por una cuestión de que, bueno, es muy difícil encarar barrios en este momento. Sí, sí, supongo. para un municipio se hace imposible Es y imposible. provincia y nación. Siempre fue con ayuda nacional o Ujú. provincial, Ujú. pero sería fundamental que empiecen a empujar nuevamente para la construcción de barrios y viviendas. Yo creo que es motorcito, el tema barrios, imagínate la cantidad de rubros que se mueven con barrios de vivienda. Ujú. Vos haces 40, 50, 100 viviendas. Olavarría tiene una necesidad de vivienda infernal. Lo que crece Olavarría es muchísimo. O sea que, ¿cómo me gustaría, la verdad, que vuelvan los barrios, como fue en su momento el Plan Federal? Bueno, un montón de barrios que se hicieron acá que empujaron la economía local muchísimo. Sí, además cuando uno ve la paralización de la decisión de parar la obra pública, que es decisión, digamos, no es una coyuntura económica, es una decisión de parar la obra pública, uno ve la realidad que están atravesando canteras y los vinculados al rubro de la barría y no hace más que ponernos mal de ver que esa actividad está cayendo, digamos, ¿no? La barría se reactiva cuando existe esa obra pública. Sin dudas. Sin duda, el motorcito de Olavarría es la obra pública, ya sea por las cementeras, por la metalúrgica, por las canteras, básicamente, bueno, el punto más importante, y el ingreso del impuesto a la piedra a la municipal. En contraprestación, se cae la obra pública municipal, porque en realidad al no tener ingresos, el gran ingreso de la barriga es el impuesto a la piedra. Y si las canteras no tienen buena extracción de piedra y no tienen buena producción, las cementeras pasa lo mismo, el ingreso a la piedra se cae. Y el ingreso de la barriga se cae también. Y en definitiva la obra pública se cae. Es toda una consecuencia. Pienso, yo creo que esto se lo pregunté a algún colega tuyo del rubro y la respuesta me resultó interesante. Por eso la reitero. Cuando ves una obra hecha por tu empresa, ¿qué te pasa? La verdad que siento orgullo. Digo, mira qué bien. Quedó muy bien, la verdad. Generalmente queda. Nosotros somos conscientes que tratamos de hacer las cosas lo mejor posible. Me da mucho orgullo. Realmente, me da mucho orgullo. Y verla y que se mantiene en el tiempo, porque normalmente a veces la obra pública lo que se estila es que a los pocos años se viene abajo. Lo que se cree, en realidad, pero no es así. Y bueno, la verdad que siento orgullo de ver, por ejemplo, gente que me dice, che, vos sabés que fui al hospital y el edificio de gastroenterología está impecable, dice, no parece parte del hospital. Y bueno, eso me llena de orgullo, la verdad.
porque fue una obra importante para Olavarría, una obra importante que hicimos nosotros, con sus vaivenes, porque nos agarró también la pandemia entre medio, se tuvo que parar la obra, pero bueno, fue una obra importante, de las que más orgullo me da, y es una obra pública que ayudó muchísimo al crecimiento del hospital y al bienestar de la gente. El hospital hoy día se usa muchísimo. La verdad, me gustaría que sigan haciendo obras en el hospital, porque la verdad que para la zona y para Olavarría, el hospital, con el tema de que las obras sociales se encarecen cada vez más, la realidad es que el hospital es fundamental para que la gente se pueda atender. Sin dudas, imagino que más allá de que el proyecto de la obra te lo da quien te contrata, hay una impronta de la empresa dando vueltas cuando se construye. Entiendo que se deja una impronta empresarial, ¿o no? No demasiado, porque la obra pública es muy puntual, ya viene el proyecto ya viene hecho, porque se hace un pliego de licitación y vos lo tenés que hacer tal cual. Sí. La impronta se puede dar de querer cambiar algunos materiales, algunas cosas, pero no el proyecto. Se pueden cambiar algunas cosas que se va charlando con la inspección de obra y con el proyectista de obra que pertenece generalmente al municipio, pero la impronta se le da la forma de construirlo, pero no en el proyecto en sí. Hablaste del hospital, que es lo más reciente, pero hay mucho Bizán en la estructura de Olavarría, ¿no? Y en realidad nosotros hemos hecho el campus universitario, te diría que la mitad lo hemos hecho nosotros. O sea, con la Facultad de Ingeniería, la UNICEN, le hemos trabajado muchísimo, en el campus universitario de Tandil también, en Azul también, hicimos la Facultad de Agronomía, la Facultad de Derecho en Azul, la Facultad de Agrimensura acá en Olavarría. O sea, clientes importantes, hicimos obras importantes en Olavarría, que estamos orgullosos, la verdad. Para clientes privados también, Camusi, Cablevisión, los bancos, hicimos el Banco Credit Coop, el Banco Francés, o sea, obras importantes que nos llenan de orgullo de verlas. Estaciones de servicio, bueno, uno va andando por Olavarría y dice, mira, esta la hice en tal año. Y bueno, uno siente orgullo. ¿Qué pasa con la mano de obra, Ernesto? Hablamos algo ya, pero me gustaría ahondar un poquito más ahí. ¿Cómo está la mano de obra olavarriense? ¿Cómo se sostiene mano de obra cuando hay poco laburo? Bueno, la mano de obra olavarriense es excelente. Hay muy buena mano de obra. Hay de todo, por supuesto, pero hay mucho oficial especializado, muy jerarquizado en Olavarría, para todo lo que es mano de obra fina. Es muy buena la mano de obra olavarriense. Como te decía fuera de cámara, uno tiene un equipo de trabajo que lo mantiene durante años, y eso es lo que uno defiende, tratar de tener obra siempre para que no se nos vaya esa gente que uno la formó o se fue, nos fuimos formando juntos. Yo siempre digo que uno se va formando junto con el operario, porque trabajamos en equipo y sin ellos nosotros no somos nada y ellos sin nosotros no son nada. Es así, es un equipo, la construcción es un equipo. Del ingeniero con el arquitecto y viceversa con el operario. Pero es muy buena mano de obra olavarriense, muy buena mano de obra. Y cuesta, por esto de mantenerlo, cuando la formar cuesta también. Cuesta un montón porque los chicos jóvenes quieren lo pronto, por ahí les cuesta. Nosotros tenemos operarios de cierta edad que se han hecho especializados. Y a veces vemos algún ayudante, el ayudante es el que arranca en la construcción, y le decimos, le vemos un poquito que lo vemos bastante inteligente y con ganas de aprender, y se lo adosamos al operario especializado para que le enseñe. Y a veces les resulta difícil, porque los chicos jóvenes hoy quieren todo aprender rápido, o sea, quieren lo pronto, por eso mucho se está usando la construcción en seco, que es rápido. Pero por ahí lo lento les cuesta. Pero bueno, yo creo que siempre hay posibilidad de ir formando gente. Yo creo que tendría que haber más participación de los sindicatos con el tema de formación de gente. Siempre nos gustaría, siempre le decimos a la gente de la UOCRA que trate de armar tipo, no sé si cursos, mucho más cursos. En su momento había mucho más cursos, tanto del municipio como de los sindicatos de la construcción, cursos para que la gente se forme. Lo que pasa que con la situación económica a veces
le impide a la gente joven quiere trabajar. Entonces, por la necesidad de ganarse el pan, les cuesta formarse. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar. Ujú. Entonces, la realidad que me gustaría que hubiera más posibilidad de becas, de formación. Antes el municipio también las imponía, y ayudaba a que la gente se especializara o aprendiera, pudiera hacer curso de formación. Eso está faltando. Ujú. Eso está faltando. Formación de gente en ese sentido nos estaría faltando. Ujú. Sí, esto de la velocidad que las nuevas generaciones le quieren dar a la vida, a veces choca con ese esfuerzo y tiempo que hay que darle a las cosas para que las cosas maduren, ¿no? Uno no sale de la noche a la mañana sabiendo. Sí, sí, y lo trajiste a la charla. ¿Cómo ha sido y cómo es tu relación con la UOCRA? Sindicato polémico. Sí, la realidad, yo tengo que decir la verdad, sindicato polémico, pero que yo jamás, ni siquiera con la conducción anterior, tuve problemas. Nunca tuve problemas. Pues nosotros siempre nos manejamos en forma como hay que manejarse, con la gente con su correspondiente recibo de sueldo. Nunca tuvimos inconvenientes. Yo no puedo decir nada. Ujú. Ni con la anterior, que se dice que es polémica, bueno, tuvo problemas, ni con la actual, que nosotros, la verdad, tenemos una relación excelente. Ujú. No, ningún tipo de problema. ¿Y tu opinión? Siempre, generalmente colaboran, o sea, colaboran con la formación de la gente, se preocupan por la gente, yo no puedo decir nada. ¿Y tu opinión general respecto de los sindicatos? Es difícil. Mi opinión es Desde que... la experiencia, ¿eh? Sí, de la experiencia me gustaría que estuvieran más cerca de la gente, en general. Pero ha sido conflictivo el tema sindicatos en Argentina. Mi relación personal con los sindicatos, netamente a lo que me toca, que he tenido gente con empleo de comercio y gente con la UOCRA, no he tenido ningún inconveniente y hemos trabajado en conjunto. No he tenido inconveniente. Y con los distintos intendentes de la ciudad que te tocó trabajar, ¿qué percibiste, qué notaste como empresario cuando te tocó? Porque imagino que has hablado con todos en este tiempo. ¿Qué te tocó de ellos? ¿Qué te quedó de ellos, digamos, no? Mirá, creo que como te decía fuera de cámara hoy, nosotros comenzamos trabajando con la obra pública con Helios Echeverri. Y la verdad que mi experiencia con Helios fue genial. Genial en el sentido que para mí era un estadista, un señor con todas las letras. Me encantó conocerlo y trabajar en equipo con él. Tenía una visión de ciudad, el vasco, que te sorprendía la capacidad de trabajo que tenía. Yo me acuerdo que nosotros estábamos en la obra y aparecía él con Margarita Regui, los dos, y sabían lo que estábamos haciendo. Sabían qué obra estábamos haciendo, qué obra teníamos que empezar. ¿Viste cuando un intendente tiene todo en la cabeza? A mí me sorprendía. Yo la verdad que cada vez que me encontraba con él, ¿viste? Lo miraba, la verdad, con admiración, realmente. Y el resto que vino después, José, que también tenía la visión de ciudad como su padre, trabajamos muy cómodo también, hicimos obras importantes con José. Bueno, después tuvimos con Gali, también una visión de ciudad importante, y con Wessner también. La verdad que trabajamos siempre muy cómodo, porque fuimos siempre una empresa que trató de hacer las cosas lo mejor posible. O sea, no tomar como la obra pública, me lo saco encima, gano la licitación, me lo saco encima, lo termino, no. Nosotros tomamos la obra pública como si fuera una obra privada. O sea, no es que porque sea del Estado la hacemos peor o mejor. No, mejor, la hacemos mejor, porque la va a usar la gente. Ya te digo, la visión de los intendentes, de los diversos intendentes, el que más me pegó como persona, quizá porque yo era más joven y lo miraba con mucha admiración, era Helios, que bueno, lo recuerdo siempre porque para mí fue un estadista y fue un salto para La Barría, un salto como ciudad. Todas las cosas importantes que se hicieron en La Barría. Es más, yo veo el polo judicial y veo, Helios me llamaba a la oficina y me decía: Ernesto, acá en este corralón tenemos que hacer algo, proponeme algo.
siempre me decía, y ahora me gustaría que viera cómo quedó el polo judicial, porque era su sueño ver eso, no quería ver ese corralón ahí abandonado, enfrente de un punto neurálgico de la ciudad. Pero ya te digo, alguien que me marcó a fuego en mi condición de ciudadano, como intendente, es Helio Echeverri. Como Independientemente de la política, ¿eh? Yo Sí. no soy afín a la política, lo que me interesa es la persona, los hombres, en este caso que condujeron a Olavarría. A ver, vos le destacás a Echeverri la visión de futuro. ¿El empresario tiene que proyectar a largo plazo cuando decidís como empresario? ¿Pensás a largo plazo? Y sí, tenés que pensar. Sí, de alguna manera vas proyectando. En la construcción, por ejemplo, vos arrancás una obra y ya sabés que si dura un año, ya sabés que al año tenés que estar pensando, 3 meses antes tenés que estar viendo qué vas a ir agarrando para no quedarte sin trabajo. O sea, lo nuestro es así, en la construcción es así. Vas terminando obra y tenés que ir todo el tiempo. No es una cosa que vos fabricás algo y sabés que lo fabricás, lo vendés y tenés ingreso. En lo nuestro es día a día. Y te pregunto, ¿vos crees que las sociedades actuales han dejado de pensar en largo plazo? Las sociedades en general, no te hablo de ningún sector en particular. Yo creo que sí han dejado de pensar. Por eso es lo inmediato, es el apuro, cómo vivimos. Yo creo que es una lástima, ¿no? Porque en realidad por ahí en la parte como ciudadanos pasa que no estamos pensando a largo plazo, y por ahí también pasa lo que pasa, que por ahí no crecemos de la misma manera como creció Olavarría en su momento. Pero bueno, yo creo que van a venir tiempos mejores, y Olavarría es una ciudad muy pujante, tremendamente pujante. El olavarriense es tremendamente capaz y gente trabajadora y pujante y con un empuje que la verdad que no lo ves en muchas ciudades, la realidad. Entre ustedes, entre los empresarios del rubro, ¿tienen tiempo de juntarse, charlar, pensar? Vos sabés que Formal o informalmente, ¿no? Sí, en su momento lo teníamos. Ahora, el último tiempo, no tanto, porque la realidad que, viste, como te decía, no tenemos tanta rentabilidad en los últimos años, no hemos tenido tanta rentabilidad. La verdad que estamos muy ocupados en mantener la empresa, mantenerla en marcha. No son épocas fáciles. Ya te digo, en su momento, cuando estábamos en Loma Negra, por ejemplo, en nuestros inicios, nos juntábamos con las distintas empresas contratistas, siempre nos juntábamos a comer asado. Eso se ha perdido un poco. Igual nos conocemos todos, somos amigos. Generalmente las empresas de Olavarría nos conocemos todos, son gente de laburo, gente buena, nos llevamos muy bien, generalmente. No hay, independientemente que nos enfrentamos en las licitaciones, pero bueno, termina ahí, en ese momentito de disputa no nos queremos, pero es un ratito. Cuando pasa la licitación ya volvemos a ser los amigos que somos siempre. ¿En qué momento de tu vida te agarra hoy liderar Visan? ¿Cómo estás personalmente? Mira, me siento con una responsabilidad de liderar Visan, pero bueno, con mucha ayuda de mi hijo, que en realidad para mí es muy importante porque suma empuje joven. Y eso es importante porque uno ya tengo mis años y yo por ahí no tengo el mismo empuje que tenía a los 40 y pico, 50 años o menos. Y él le suma mucho empuje porque quiere ir creciendo, tiene su familia. Me encuentro en un buen momento de estar más tranquilo, de tomar las cosas con más calma, de analizarlas con más tranquilidad. Y como trabajamos en equipo, totalmente en equipo. Con mi hijo trabajamos totalmente en equipo. Entonces analizamos las dos. Siempre fue muy importante. Mira, en su momento, cuando éramos 2 ingenieros a cargo de Visan, siempre fue la manera de crecer. Me pareció trabajar en equipo es importante, muy importante. Las sociedades sirven para eso. Y en este momento, lo mío con mi hijo no es una sociedad, en realidad él es parte de la empresa, pero trabajamos como socios. Salimos juntos a recorrer las obras, nos juntamos, debatimos con total altura, cada uno da su punto de vista, pero suma, trabajar en equipo suma. Siempre digo, ser personalista en mi punto de vista no sirve.
para mí el trabajo en equipo es fundamental. Ujú. ¿Te quedó ahí, porque me quedo de estas compulsas que hacen entre empresas, ¿te quedó la sangre en el ojo de decir, esta obra la tendría que haber hecho yo? Y montón- ¿Alguna vez? No, montones de veces, sí, bueno, pero bueno, es así. ¿Pero por qué? ¿Por el dinero o por la calidad de la obra o por lo que Sí, significaba el varias, proyecto? no, por varias cosas. No me acuerdo una puntualmente, pero siempre te pasa, pucha, cómo me gustaría haberla ganado, porque a veces la obra, vos la estudiás tanto, cuando estudiás la cotización, la estudiás de tal manera que vos decís, esta obra es para mí. Resulta que vas a la licitación y la perdiste. Y por ahí ha pasado veces que la hemos perdido por nada. Y te querés matar, la verdad te querés matar. La realidad que, sí, muchas veces me ha pasado. Sí, por eso cuando dicen la obra pública está arreglada, nada que ver. Nos queremos matar a veces en las licitaciones, estamos en el Salón Blanco, no sé, donde se haga la licitación y nos miramos ahí, estamos esperando que digan el monto y por ahí decimos, si la oferta tuya está después de una que se dice, ya estás escuchando, sabés que la perdiste, te querés matar. Ujú. Sí, pasa eso. Estos tiempos de... Nos seguimos poniendo nerviosos en las licitaciones. Ujú, Es un momento que te pones nervioso. ujú. Porque vos decís, la quiero ganar. Porque normalmente vos estudiás una obra, da mucho trabajo hacer la licitación de una obra pública, aunque les parezca que es sencillo. No es sencillo porque hay que hacer una serie de análisis de precios. Es un toco de papelería la licitación pública que no te imaginás. Y da mucho trabajo. La realidad es que da mucho trabajo. Entonces vos decís, el esfuerzo, te gusta la obra, porque cuando la analizás te gusta, vos decís, esta es para mí. Y resulta que estás ahí y empiezan a leer y el primer precio que dijeron es más grande que el tuyo. Ya después no querés escuchar más. Es así. Hay quienes dicen que en estos tiempos pasamos de un país de inflación alta a un país de supuesta baja inflación. ¿Cómo impacta en la industria de ustedes, en el rubro de ustedes, los dos países? ¿En qué país te sentís más cómodo laburando? Mirá, trabajar con inflación es... Solamente los argentinos podemos trabajar con inflación. Es dificilísimo, Fabricio, es dificilísimo trabajar con inflación. En el caso nuestro, vos imaginate que nosotros cotizamos una obra con un determinado monto de materiales, determinado monto de mano de obra. Y vos resulta que, bueno, hay fórmulas polinómicas que se llama redeterminación de precio que te va ajustando, pero nunca refleja en realidad lo que la realidad. Se acerca, pero es dificilísimo trabajar con inflación. Nosotros ahora trabajamos mucho más cómodo. A mí me encanta trabajar sin inflación. En el caso nuestro es muy difícil porque vos cotizás con X peso, resulta que cuando va avanzando la obra vale el doble. Entonces es dificilísimo manejarse así. ¿Estás más tranquilo en estos meses, mucho años? más tranquilo. Vuelvo a repetir, la rentabilidad es baja, muy baja para lo que me gustaría. Hemos trabajado, ha habido muchos momentos que la Argentina no ha tenido inflación y es como cuando más hemos crecido como empresa. La realidad que no ha sido mucha cantidad de veces que se ha trabajado sin inflación, pero ha habido épocas que la rentabilidad ha sido mucho mayor. Hoy día la rentabilidad es muy baja, para lo que me gustaría que sea es baja la rentabilidad y como te dije, estamos trabajando para mantener la estructura, mantener la gente y no mucho más. No te da perspectiva para inversión futura, para crecimiento de la empresa. Pero bueno, yo creo que es un momento, como siempre pasó, es un momento que va a pasar, vamos a mejorar seguramente. Y bueno, vamos a tener perspectiva de crecimiento como tuvimos en algún momento. La presencia de tu hijo en la empresa, como lo describiste hace un rato, hace que se pueda estar pensando en innovar, en generar nuevas cosas y que sea Totalmente. una nueva etapa de la empresa también. Sí, totalmente. ¿En qué están pensando? No, en realidad estamos empezando a hacer algún emprendimiento inmobiliario, como construcción de edificios propios para comercialización,
que antes no lo hacía, porque bueno, estábamos enfocados más a los temas de obra pública, que había mucho más cantidad de obra pública más grande. Y bueno, uno tiene que empezar a pensar en emprendimientos propios para... no es un momento fácil tampoco, pero bueno, en esa posibilidad. Y también nosotros tenemos algunas cosas distintas. Yo soy medio inquieto en eso, no sé si es el momento que te cuente, hacemos otras cosas, no solamente empresa constructora. Uh-huh. Como por ejemplo nosotros tenemos un complejo de canchas de fútbol 6, ahora estamos haciendo un complejo de pádel, con un socio que yo tengo, y mi hijo en eso, en la impronta que le pone, está muy entusiasmado. Nosotros hace mucho tiempo que tenemos eso. Y bueno, son cosas que hacemos aparte de la diversificar empresa. Un poco también. Diversificar un poquito, como diría mi viejo, poner los huevos en otra canasta. Uh-huh. Hay algo cuando hablan de los desarrollos inmobiliarios para comercialización, se lo dije a Edgardo Potes en la oportunidad que tuve de charlar, esas obras también cambian las ciudades. El diseño de ese tipo de obras, pensarlas, más allá de ser desarrollos privados, no tengas duda. Ponen a la ciudad en otro lugar, ¿no? Edgardo ha hecho emprendimientos muy importantes en Olavarría que han cambiado la fisonomía de Olavarría. Yo lo felicito, siempre le digo. La realidad es que eso ayuda al crecimiento de la ciudad, sí, sin dudas. ¿Ahí apuntás también o solamente buscás un negocio para comercializar, digamos? No. ¿Buscás que deje una impronta también? Me gustaría que deje una impronta, sí. Yo siempre cuando he hecho viviendas particulares, siempre me gusta, yo paso y veo que la vivienda está linda, bien mantenida, o edificios que hemos hecho en Olavarría también. Me gusta que cambie la fisonomía de la ciudad. O sea, todo lo que ayude a que Olavarría se vea más linda, a mí me encanta. Por eso me gustaría que la obra pública creciera y se hicieran más cosas de obra pública para el crecimiento de Olavarría, como se hizo en su momento los centros territoriales. Bueno, el hospital mismo cambia la fisonomía. Todo lo que es obra pública ayudada por el municipio, si es obra importante, cambia la fisonomía totalmente. Ayuda a la belleza de la ciudad, sin duda. Bueno, hemos consumido parte del tiempo previsto, al menos del que normalmente le destinamos al tiempo de charla. Te pregunto, ¿qué es para vos conversar? ¿En qué sentido me preguntas? ¿Qué significa conversar con un otro? Bueno, significa intercambio de opiniones, significa crecimiento personal de cada lado, o sea, escuchar al otro. Para mí es importantísimo escuchar al otro, por eso te digo que yo soy un tipo que me gusta trabajar en equipo, siempre me nutro de lo que me dice el otro. Para mí conversar es escucharse. ¿Crees que conversamos? Conversamos, sí, me encantó, la verdad. Bien. Eso me alegra. Y te pregunto, parafraseando a Galeano, Eduardo Galeano nos decía que una de las palabras más lindas del castellano era la palabra ojalá, porque ojalá nos proyecta. ¿Ojalá qué, Ernesto? Ojalá crezcamos como sociedad, ojalá que la cosa mejore en la parte que la gente pueda vivir un poco mejor, que pueda vivir un poco más, llegar a fin de mes con más facilidad. Ojalá que podamos educar a nuestros hijos con facilidad, como pudieron hacer mis viejos con nosotros. Ojalá que todo el mundo tenga acceso a la salud, acceso a la educación. Ojalá que tenga todo el mundo acceso al plato de comida. Ojalá que así sea. Gracias por haber venido. Bueno, gracias a vos por haberme invitado. Un gusto. Lo mismo. Estamos, siempre estamos. En la ruta que transitas, en la casa que soñás, en el tren en el que viajás, en la cancha donde alentás. Estamos, siempre estamos. Cuidando a nuestra gente, construyendo comunidad, aportando al mundo que soñás. Estamos,
Siempre estamos. En cada bolsa, en cada camión, en cada proyecto. Cementos Avellaneda. Más de 100 años construyendo futuro. Tenés 10 segundos para comprar los que quieras con este carrito. No te compliques por el tamaño. Regala una gift card de Casa Silvia.